Cada uno de sus pasos iba acompañado por el golpeteo firme del bastón. Aunque su cuerpo le permitía retomar una vida casi normal, aún lo necesitaba. No por incapacidad, sino por precaución por las secuelas del dolor, visibles e invisibles. Para Peter, aquel bastón no era apoyo, sino recuerdo. Un recordatorio constante de su fragilidad. De regreso en la escuela, deseaba encontrar algo de paz. Solo un respiro. Pero el mundo, como si se burlara de él, parecía empeñado en negarle siquiera un segundo de tregua. Apenas cruzó el umbral del edificio, los susurros comenzaron. Como cuchillas suaves en la espalda, palabras que creían invisibles, creyéndolo sordo, lejano, distraído. Pero Peter los oía. Cada palabra. Cada mirada clavada en su nuca como agujas. Quiso girarse. Quiso gritar. Quiso hacerlos callar. Pero, como tantas otras veces, apretó los dientes, bajó la mirada y siguió caminando. Para escapar, aunque fuera por un instante, pensó en sus amigos. Desde que salió del hospital, habían intercambiado breves palabras. Ya no eran aquellas conversaciones interminables bajo la luna, cuando los mensajes llenaban noches enteras. Ahora, solo quedaban frases sueltas, distantes, flotando entre silencios incómodos. Tal vez era ingenuo. Tal vez solo quería creer que, al volver a la escuela, todo volvería a ser como antes. Al llegar a su casillero, su mente se desvió. Pensó en Norman. En Oscorp. En lo que ahora formaba parte de su vida. Le habían asignado un nuevo rol. Asistente de investigación. No conocía todos los detalles, pero sí el nombre del proyecto. Overclock. Un derivado, le dijeron. Nacido de sueños antiguos. Recrear el suero del supersoldado. El mismo que, décadas atrás, dio vida al Capitán América, su héroe de la infancia. La idea lo emocionaba de una forma casi olvidada. Pero también lo llenaba de vértigo. Sabía por qué estaba allí. Su experiencia con el suero del lagarto, las alteraciones genéticas, su comprensión intuitiva del cambio, todo era clave. Overclock no buscaba músculos, sino mente. Velocidad. Instinto. Precisión. Y aunque trató de mostrarse sereno, sus manos temblaban. Pronto sería su primer día en el laboratorio. El primer paso hacia algo nuevo. Un capítulo distinto. Tal vez, uno donde pudiera dejar atrás el dolor y convertirse, al fin, en algo más que un sobreviviente. Pensé que había muerto. Se ve aún más patético con ese bastón. Peter apretó el puño con tanta fuerza, que un hilo de sangre comenzó a escurrir entre sus dedos. Cada palabra encendía una llama en su pecho, una furia que crecía con rapidez, latiendo al ritmo de su corazón. En cualquier momento, podía estallar. Como una bomba que llevaba demasiado tiempo conteniéndose. Cálmate. Aquella voz no fue suficiente para arrancar a Peter del abismo en el que se hundía. La rabia seguía envolviéndolo como una marea oscura, hasta que una mano se aferró a su muñeca, con una firmeza inesperada, casi como un ancla en mitad de la tormenta. Por un instante, su mente se detuvo. El tiempo pareció quebrarse mientras intentaba comprender lo que ocurría y lo que él mismo estaba haciendo. En la superficie metálica de los casilleros, su reflejo lo observó, pero no era él. Era la sombra de un monstruo, el mismo que había sembrado el miedo en el corazón del baile escolar. Contuvo el aliento, tragándose la tormenta que crecía dentro de su pecho, y desvió la mirada hacia quien lo había traído de vuelta. Nico lo contemplaba. Pero a diferencia de tantas otras miradas, esas cargadas de lástima o compasión, que se le habían vuelto insoportables, la suya era distinta. No buscaba consolar, ni juzgar, solo comprender. Y en ese silencio compartido, Peter sintió, por primera vez en mucho tiempo, que no estaba solo. Sé que esos idiotas son molestos, pero tienes que calmarte. Tomando un respiro profundo, Peter buscaba calmar el torbellino que lo consumía, mientras a su alrededor las miradas y los susurros se tejían como un manto invisible. Nico lanzó una rápida mirada a la multitud antes de apretar con más fuerza la muñeca de Peter. Sin rumbo fijo, sus pasos se alejaron con urgencia, como un río que escapa de su cauce. El cuerpo aún frágil de Peter luchaba por seguir ese ritmo implacable. Cada músculo gritaba y sus piernas amenazaban con quebrarse como el cristal bajo el peso de un destino implacable. ¿A dónde vamos?
A la biblioteca. Pero Nico lo interrumpió antes de que pudiera terminar. Voy a tratar esa herida que te hiciste. Además, claramente necesitas estar lejos de ellos antes de que explotes. El ambiente entre los dos se volvía más incómodo con cada paso. Dos desconocidos unidos solo por la compañía de la soledad. Cuando llegaron a la biblioteca, ese santuario de Nico, aquel espacio se transformó en el refugio temporal de ambos adolescentes. Ambos cruzaron la entrada del refugio. Entonces, ¿quieres hablar de lo que pasó allá con todos murmurando? Peter, con las emociones aún a flor de piel, permaneció en silencio. Sus ojos se perdían entre las filas de libros, sumergido en un trance que lo alejaba del presente, como si navegara en un mar interior. Nico guardó silencio, respetuoso, brindándole el espacio y el tiempo que necesitaba para decidir si quería liberar ese torrente contenido en su corazón. No fue solo que hablaran de mí. Por un momento, su voz se quebró bajo el peso de lo que desbordaba desde su corazón. Entonces, ¿qué fue? No lo sé. ¿No lo sabes o no quieres saberlo? Ambos cruzaron miradas. No me debes ninguna explicación, pero por favor sé honesto. Yo quería explotar. Frotándose el rostro, se tomó un momento para encontrar las palabras. Quería golpearlos. Quería dejar de sentirme débil. Odio cuando me miran así con lástima. Sé que es porque se preocupan por mí, pero aún así lo odio. Me hace sentir inútil. Una risa amarga escapó de sus labios. Debo parecer un niño haciendo un berrinche. Qué patético soy patético. Nico no dijo nada. Su mirada no era de lástima ni de juicio. Solo lo observaba, viendo a Peter tal como era. Te entiendo un poco. A veces siento que no existo para el resto y lo agradezco, porque así la vida es más fácil. Con una sonrisa triste adornando su rostro, continuó. Es contradictorio, pero al final, eso es lo que nos hace humanos. Gracias. Rió, reflexionando sobre la verdad en las palabras de Nico. Anhelaba poder decirle eso a Harry o a Gwen, contarles cómo se sentía. Pero nunca se atrevía, ni siquiera cuando tenía la oportunidad. Y sin embargo, aquí estaba, abriéndose con una desconocida con la que, hasta hace poco, su mayor interacción había sido cruzarse en los pasillos. Realmente esperaba que hoy fuera un buen día. Pero mi suerte simplemente no me deja tener uno. El día aún no termina. Todavía puedes convertirlo en un gran día. Sabes, tienes razón. Aún tengo que ir a mi trabajo en Oscorp. Esto solo es un problema menor. Espera, ¿trabajas para Norman Osborn? La incredulidad se dibujó en su rostro. Estás realmente perdido. Vamos, no es tan malo. Es el equivalente corporativo a venderle tu alma al diablo. No es para tanto, bueno, un poco. Pero no es como hacer un pacto con el demonio ni nada parecido. Extendiendo su mano, Nico la tomó, con delicadeza curó los pequeños cortes que se había hecho. Cuando terminó, el silencio que siguió se tornó distinto, ajeno a cualquier otro que hubieran conocido. Antes, el silencio brotaba de la incomodidad o del rechazo de quienes los rodeaban. Pero este era otro, un mutuo entendimiento que no necesitaba palabras. Azul y negro se encontraron en ese instante efímero, saboreando la quietud compartida. El tiempo pareció detenerse, concediéndoles la gracia de guardar ese momento único en el refugio de sus vidas. Segundos, minutos, tal vez horas. El tiempo se disolvió, mientras se envolvían en la simple presencia del otro. Con ese sonido, ambos adolescentes posaron la vista en la salida de su refugio temporal. Tomaron sus cosas para seguir con su día. Solo como consejo, si algo es demasiado bueno para ser verdad es porque no lo es. Lo tendré en cuenta. Con ese último intercambio, ambos se dirigieron a clase. Mientras recorría los pasillos de la escuela, Peter deslizó la mirada sobre un mensaje en su teléfono. Norman le había dejado un breve recordatorio. La puntualidad dice mucho de una persona. Esas palabras resonaron en su mente, recordándole que ya no podía permitirse el lujo de tropezar. Con ese pensamiento anclado en el pecho, continuó su camino, dispuesto a enfrentar cualquier cosa que el mundo arrojara ante él. Aunque ni en sus sueños más salvajes podría haber imaginado lo que realmente estaba por llegar.
La Torre Oscorp. Un coloso de acero y vidrio, epicentro mundial de la investigación genética y bioquímica. Para muchos, solo un sueño lejano, una quimera inalcanzable. Pero para Peter, era un universo por descubrir, un santuario donde la ciencia rozaba lo milagroso. Sus ojos no podían apartarse de cada rincón, maravillados ante la precisión y el misterio de cada laboratorio. En un ala, una máquina hilaba seda guardada en pequeños cartuchos, delicados como secretos. En otra, un brazo robótico danzaba entre placas que albergaban músculos artificiales, pulsantes y llenos de vida simulada. Pantallas destellaban datos sobre cruces de especies y la creación de materiales avanzados, cada cifra y gráfico alimentando la emoción que crecía en el rostro de Peter, como la de un niño en la antesala de una juguetería. Pero se contenía, sabiendo que no debía detenerse en cada maravilla, para no perder el ritmo de quien lo guiaba. El Dr. Curtis Connors, mente maestra del proyecto Overclock y su nuevo jefe directo, le sonreía con calidez, consciente de que Peter ya habitaba en sueños las infinitas posibilidades que aquel equipo prometía. Peter se detuvo ante una puerta metálica. Un mensaje digital parpadeaba, como un susurro del futuro que estaba por revelarse. Prohibido el acceso a personal inferior a clase 5. La advertencia era bastante clara y, aún así, la curiosidad de Peter era demasiada. ¿Qué hay en esa puerta? Era el laboratorio de James. Su tono cambió, casi como si hablara de un fantasma. Ese matiz no pasó desapercibido para Peter. Fue cerrado. No es algo de lo que debas preocuparte, Parker. El aire se volvió más denso, como si el espacio mismo contuviera un secreto que pesaba en cada aliento. Peter decidió silenciar sus pensamientos, consciente de que era mejor evitar problemas en su primer día de trabajo y cargar con una responsabilidad tan grande. Las palabras de Norman seguían resonando en su mente, como un eco firme y exigente. Muy pocos tienen la oportunidad de poner un pie aquí. Mucho menos alguien tan joven como tú, Peter. No desperdicies esta oportunidad. La presión de esas palabras se entrelazaba con un inesperado orgullo que latía en su pecho. Aunque su mente vagaba, un detalle captó su atención. Cerca de la puerta, una marca de quemadura en el piso, como si algo hubiera derrapado con velocidad y violencia. No dijo nada. Solo siguió el paso decidido de Connors. Finalmente, llegaron a la última área. Un amplio cuarto bañado en la luz fría de la tecnología más avanzada. En el centro, una vitrina sellada resguardaba varios viales de un líquido azul celeste, que parecía pulsar y brillar al ritmo de los latidos en el pecho de Peter. Con paso lento, se acercó, atraído por ese brillo que parecía susurrarle. Como sabes, Overclock nació de los intentos por recrear el suero del supersoldado. Este ha sido el fruto de esos esfuerzos, el suero Overclock. Se tomó un momento, contemplando los viales con orgullo. Solo existen 8 muestras. ¿Han empezado las pruebas en humanos? La pregunta escapó de sus labios antes de que siquiera pensara en hacerla. Aún no. Su mirada pasó brevemente a la decepción. Los sujetos animales han muerto por derrames cerebrales, los que no, se vuelven inestables. Recuperando parte de su seguridad, continuó. La principal mejora del suero radica en la velocidad de reacción y desplazamiento. Pero tanta velocidad parece destruir a la mayoría. Cada palabra abría un abismo en el estómago de Peter, un vacío que se extendía como sombra inquietante. Todo sonaba dolorosamente familiar, un eco oscuro de su experiencia con el suero del lagarto. Guardó silencio, sus ojos fijos en los viales, como si pudiera convencer a su mente temerosa de que el riesgo valía la pena. Y, de algún modo, así era. Ese riesgo, pesado y punzante, acentuaba la carga de su nueva responsabilidad. No solo debía triunfar donde otros habían caído, sino también velar para que los frutos de su trabajo perduraran en el tiempo. Sin embargo, una llama de emoción lo invadió. La promesa de superar aquel obstáculo, de desatar el poder dormido en su interior, de brillar con una intensidad que jamás había conocido. Quizá, con este triunfo, podría alcanzar a Gwen. Ella, quien había transformado el mundo haciendo lo imposible realidad. Ahora, era su turno. La oportunidad de crear lo imposible. Moviéndose entre los edificios, su traje reflejaba el suave naranja del atardecer.
Hilos brillantes, encendidos por el reflejo del sol, se adherían a los rascacielos, permitiendo a esa maravilla balancearse entre la selva de asfalto que era Nueva York. Corría por los bordes de cada estructura sin temor al abismo, dando poderosos saltos que, en otras circunstancias, podrían haber destrozado el punto de apoyo. Pero ella lo hacía con una delicadeza tal que todo quedaba intacto a su paso. Allá en las alturas, sintiendo el viento golpear su máscara, su mente estaba lejos de esa danza aérea. En cambio, pensaba en cierto chico de Keynes. Desde que fue mordida por la araña, hacía casi un año, su vida se había vuelto una montaña rusa sin descanso, en la que nunca sabía cuál sería la próxima caída. Durante ese tiempo, había hecho muchos esfuerzos por dejar su marca en el mundo, por aportar su grano de arena. Y lo había logrado en mayor o menor medida. Algunos oficiales, que antes la habrían detenido sin pensarlo, ahora la saludaban con respeto. Los ciudadanos de Nueva York le agradecían. Su familia no podría estar mejor. Lo tenía todo. Pero, aún así, sentía que algo importante faltaba. El chico con el que había crecido a lo largo de los años, cuya distancia dolía más que cualquier golpe recibido. Aún anhelaba tender un puente sobre la brecha que se había abierto entre ellos, pero no sabía por dónde empezar. La última vez que se vieron seguía viva en su memoria, una herida que no sanaba. Se hablaron como dos extraños, como si los años compartidos no hubieran sido más que un espejismo. Recordar a sus familias reunidas en torno a una mesa le dejaba una punzada de pérdida clavada justo en el pecho. Rememoraba aquel último encuentro antes del incidente del lagarto. Como Peter evitaba su mirada, como si su sola presencia le incomodara. Una parte de ella quiso creer que era porque, por fin, él comenzaba a verla mirarla de la forma en que ella lo miraba. Pero no fue así. Solo le quedaban las preguntas. ¿Hace cuánto lo sabía? ¿Cuánto tiempo había cargado con el peso de su secreto, de su doble vida? Tal vez, si aquella maldita araña lo hubiera mordido a él en lugar de a ella, nada de esto habría sucedido. Tal vez aún estarían juntos como solían estarlo, como siempre habían estado. Con la delicadeza de un pétalo al caer, aterrizó sobre uno de tantos edificios, y se quedó mirando el atardecer, como si pudiera encontrar respuestas en los colores que se extinguían en el horizonte. Sin notarlo, su mirada descendió hacia la multitud que llenaba las calles. Parejas tomadas de la mano. Ancianos disfrutando de la brisa. Adolescentes corriendo entre risas y susurros. Y entonces, lo recordó. Cada que él se rascaba la nuca cuando no sabía qué decir. Torpe auténtico. Tanel. Saltó una vez más. El aire frío le golpeó el rostro mientras volvía a balancearse entre los edificios. El movimiento, rápido, repetido, era su forma de escapar, como si pudiera dejar atrás las visiones de parejas tomadas de la mano, las risas que flotaban en las calles. Todo eso le pesaba más de lo que quería admitir. Un cosquilleo en la nuca. No era su sentido arácnido, solo la culpa, recordándole que aún estaba allí. Entonces lo escuchó. Una alarma. Alguien estaba robando. No fue alegría, pero sí algo parecido a alivio. Agradeció en silencio, sin saber a quién. A cualquier fuerza que le diera, aunque fuera por un momento, algo en lo que enfocar sus pensamientos. Gwen lanzó sus redes y se impulsó en dirección al sonido. Con cada salto, cada giro en el aire, su mente se despejaba. Se convertía en movimiento. Acción. Instinto. Pronto lo vio. Una tormenta artificial flotaba sobre una intersección. No era una nube cualquiera. Truenos y relámpagos se agitaban dentro como animales impacientes, esperando la señal para desatarse. Abajo, una camioneta blindada era envuelta por el fenómeno. Y en el centro de todo, sobre el techo del vehículo, una figura permanecía inmóvil. Vestía un smoking negro, como un mago salido de otro tiempo. En su rostro, una máscara azul. Manchas blancas se movían sobre la tela como si respiraran, cambiando de forma constantemente, como nubes arrastradas por el viento. Cuando habló, su voz era suave, medida, como la de alguien acostumbrado a presentarse ante una audiencia. Araña, qué placer que alguien venga a presenciar el show que, humildemente, he preparado. Lamento decirlo, mago de feria, pero el espectáculo termina ahora. Claro que no, querida mía. Alzó los brazos, gritó con todas sus fuerzas.
El show apenas comienza y Oscorp tendrá el honor de ser el espectador principal. Una risa burlona escapó de sus labios. Contemplen Stormbite. Porque hoy, con nuestra araña invitada, daremos un espectáculo inolvidable para ustedes, ciudadanos de Nueva York. Rayos y chispas salieron disparados de sus manos, dividiéndose en el cielo y descendiendo directamente hacia Gwen. Pero ella se movió con la agilidad y gracia de un espectro, esquivándolos mientras se impulsaba hacia un costado del edificio. Gwen, con una sonrisa oculta tras su máscara, habló. Siempre tan dramático, ¿o mi versión circo de segunda? Lamento que mi actuación no te guste. En su mano apareció una varita negra con puntas blancas. Permíteme arreglar eso. En la punta se formó una esfera de hielo, parecida al granizo, que salió disparada a toda velocidad contra Ghost Spider. Aprovechando la distracción, movió la muñeca como si fuera un director de orquesta. Las nubes de tormenta respondieron a su gesto, ondulando y girando en espirales mientras una espesa neblina comenzaba a cubrir el área. Gwen apenas tuvo tiempo de reaccionar. Disparó una red y se impulsó hacia el último lugar, donde había visto a su enemigo, pero ya no estaba ahí. La risa del villano parecía venir de todas partes, oculta entre la niebla. En tono burlón volvió a gritar. Y ahora, damas y caballeros, el juego de la arañeta ciega comienza. ¿Podrá encontrarme antes del trueno? Gwen soltó un suspiro frustrado. Cerró los ojos y dejó que su sentido arácnido guiara sus movimientos. Se desplazó entre columnas de humo y relámpagos, esquivando con precisión tanto los rayos que descendían de las nubes como el hielo que le era lanzado desde múltiples direcciones. Poco a poco, se fue acercando a Stormbite, pero entonces los recuerdos la golpearon. La imagen de Peter en sus brazos, herido, jadeando. El peso de aquella noche cayó sobre su pecho como una losa. ¿Qué pasa, hostia? ¿Tu telaraña se congeló? ¿Es algo más lo que te ata? Un cosquilleo recorrió su nuca. Instintivamente se lanzó hacia un lado, pero no fue suficiente. Uno de los rayos la alcanzó de lleno en la espalda. Ah. Gritó entre dientes al caer, con el traje humeando por su espalda donde impactó el rayo. A pesar del dolor, logró esquivar otro ataque a último momento y retrocedió, buscando a su enemigo entre la niebla. Y ahora para mi acto final. Un enorme rayo emergió de la tormenta, cayendo a escasos centímetros de su cabeza. Gwen se impulsó hacia un costado y cayó rodando hasta el suelo. Se puso de pie, lista para continuar, pero frunció el ceño. La neblina y las nubes se estaban disipando y Stormbite había desaparecido. Solo quedaba el sonido distante de una carcajada que se desvanecía en el aire. Su voz lejana llena de burla. El telón baja, querida. Pero toda buena obra merece una segunda función. Buscando con la mirada, intentó localizar a su oponente. La niebla finalmente se disipó, revelando con claridad la escena. En lo alto de uno de los edificios, un gigantesco cartel mostraba una caricatura de Stormbite, con la leyenda: "La magia está en el aire". Gwen frunció el ceño. Un intento patético de espectáculo. Lo ignoró. Volvió su atención a la camioneta blindada. Al acercarse, notó algo que había pasado por alto en medio del caos. Uno de los compartimentos traseros había sido forzado. Dentro, no encontró armas, joyas ni tecnología de alto valor. Solo documentos, carpetas, y registros desordenados. ¿Papeles? Murmuró para sí, mientras inspeccionaba el contenido. Esto no fue un robo común. Aquello no era casualidad. Stormbite no quería atención. Ya la tenía. Lo que había buscado estaba en esos papeles. Información. Pero ¿qué clase de información podía justificar todo este espectáculo? El eco de las sirenas comenzaba a trepar por las calles de Manhattan, deslizándose entre el tráfico como un recordatorio urgente de que el mundo seguía girando. Gwen no necesitaba más señales. Era momento de desaparecer. Con un salto medido, se impulsó hacia el cielo anaranjado. Sus redes se aferraron a los edificios con precisión, y su cuerpo volvió a moverse con esa cadencia que solo ella conocía. Un vaivén de control y vértigo, como si volar fuera lo más natural del mundo. El viento le acariciaba el rostro, pero no lograba borrar la inquietud que comenzaba a formarse en su pecho. No tenía claro qué se había llevado Stormbite, pero algo en el ambiente había cambiado.
Una sensación leve, casi imperceptible, como la primera brisa antes de una tormenta. Esto no era el final. Ni siquiera el clímax. Era apenas la primera nota de una sinfonía que alguien, en algún lugar, ya comenzaba a componer. Y aunque el telón hubiera caído por ahora, Gwen sabía que el próximo acto no tardaría en llegar. Solo en su habitación, Harry se refugiaba en el único hábito que aún sentía suyo: ejercitarse. Los juegos y distracciones que antes llenaban sus tardes ahora le resultaban insulsos, como envoltorios vacíos de una infancia que ya no quería. Aquellos juguetes, caros y perfectamente alineados en su estante, no eran regalos. Eran parches que su padre pegaba sobre una herida que nunca se detenía a mirar. En el horizonte se asomaba otra de esas fiestas organizadas por Norman, más para proyectar poder que para celebrar algo real. Harry las detestaba. Salones brillantes, copas alzadas con risas huecas, adultos que hablaban como actores ensayando guiones. En otros tiempos, habría escapado antes del primer brindis para reunirse con Peter y Gwen. Pero eso ya no parecía posible. Cada repetición de sus ejercicios lo anclaba al presente, pero su mente seguía deslizándose hacia los días recientes. Sus charlas con Peter se habían vuelto breves, secas, como hojas que crujen bajo los pies. Apenas lo veía. Al principio pensó que era cuestión de espacio, que quizás Peter aún procesaba haberlo visto con Gwen en el baile. Pero el silencio se prolongaba. Gwen no había regresado con él, más allá de compartir algunas palabras cordiales, propias de dos amigos que alguna vez fueron algo más. Y de Peter sabía poco. Ahora trabajaba en Oscorp, bajo el ala de Norman, y cualquier oportunidad de verse se desvanecía entre compromisos y laboratorios. Lo que más le irritaba, aunque jamás lo admitiera, ni siquiera ante el espejo, era ver a Peter cada vez más cerca de esa chica, Nico Minoru. A él y a Gwen los esquivaba como si ya no formaran parte de su órbita, pero con Nico compartía tiempo, risas, complicidades. La miraba de un modo distinto. Como si ella pudiera comprender partes de Peter que los demás ya no alcanzaban. Y en el fondo, Harry no sabía qué dolía más: la distancia, o la idea de haber sido reemplazado. Por un momento, consideró ir a buscarlo a Oscorp. Después de todo, su apellido aún pesaba allí. Pero enseguida desechó la idea. Norman no lo dejaría entrar a los laboratorios. Lo había dicho con claridad más de una vez. Eso no es un lugar para ti. Le había sentenciado con frialdad. Sus calificaciones, sus errores, todo lo alejaba aún más de ese mundo que alguna vez soñó compartir con Peter. Debes tomar las riendas de tu destino. Hasta que no seas capaz de hacerlo, no serás más que un niño a mis ojos. Harry no tenía muchas opciones, en realidad. Solo le quedaba intentar algo más sencillo, algo cercano al corazón. Organizar una reunión, una noche de películas como aquellas que solían compartir en tiempos mejores. Aún guardaba vivos esos recuerdos. Las tardes en que Gwen y él se acurrucaban, temblando ante las películas de terror que Peter elegía sin piedad, mientras él se burlaba de los efectos especiales con sus chistes malos, intentando aliviar la tensión. Recordaba cómo Gwen los golpeaba con su almohada cuando ninguno derramó una lágrima viendo Titanic, y sin duda, el recuerdo que más persistía era aquella vez que vieron una vieja película del Capitán América. Juraron, entre risas y promesas, que si alguna vez obtenían poderes, formarían un grupo de héroes para combatir el mal juntos. Incluso inventaron nombres ridículos y entrañables. Gwen sería Señorita Libertad, Peter la araña humana, y él, el samurái verde. Tal vez aún podríamos ser ese equipo. Las palabras salieron en un susurro, el único sonido en aquella habitación silenciosa. En ese momento, más que nunca, deseó que su madre siguiera con ellos. Sus consejos habrían sido de gran ayuda. Lamentablemente, hacía ya mucho que la enfermedad se la había arrebatado a los Osborn, dejándolos solos. Con un suspiro melancólico, abrió uno de los cajones de su escritorio. De su interior sacó una vieja fotografía. Los tres, sonriendo en un parque, con capas improvisadas y máscaras de cartón. La imagen estaba algo desgastada, pero aún conservaba la esencia de lo que alguna vez fueron. La sostuvo por un largo momento, con los ojos fijos en ella, y susurró: Ojalá no sea demasiado tarde.
Llevaba ya varias semanas trabajando en Overclock, y no podía evitar sentir que estaba viviendo un sueño hecho realidad. No solo la paga era buena, sino que finalmente se dedicaba a lo que siempre le había apasionado, la ciencia. Poco a poco, su vida comenzaba a tomar un rumbo diferente, mejor. Harry había planeado una noche de películas, como aquellas que solían compartir en otros tiempos. Aunque las conversaciones con Harry y Gwen eran ahora breves y dispersas, él guardaba la esperanza de que la amistad pudiera regresar, que las distancias se acortaran. Incluso sus tíos notaban ese cambio en él y se alegraban por la renovación que parecía haberse instalado en su ánimo. Y gracias a su trabajo, las facturas del hospital ya no eran una carga que lo aplastara. Mientras manipulaba con cuidado una pequeña muestra del suero Overclock que le habían pedido sintetizar, afuera la ciudad se desataba en una tormenta como pocas veces se recordaban. El cielo rugía con una furia eléctrica, como si el mundo mismo respondiera a algo que estaba por suceder. Si ese algo sería bueno o malo, solo el tiempo lo diría. Con cada relámpago, las luces del laboratorio titilaban. El zumbido constante de los equipos se perdía entre los truenos. Peter, absorto, mantenía la mirada fija en el líquido azul celeste que parecía brillar con una intensidad propia, como si presintiera el destino que le aguardaba. De pronto, una chispa saltó desde uno de los paneles cercanos. Peter se sobresaltó por un instante, pero al no notar ningún daño ni mal funcionamiento, descartó el evento como un simple mal contacto. Quizás solo era el cansancio acumulado jugando una mala pasada. Ya casi está, sonrió con orgullo mientras colocaba con cuidado el frasco sobre el soporte. Mientras observaba el equipo, una señal de advertencia parpadeó en una de las pantallas. Un aviso sobre la contención del suero. A simple vista, nada parecía estar fuera de lugar, así que lo descartó como un error del sistema, una falsa alarma que no merecía su preocupación. El aire aún conservaba el aroma punzante de los químicos, y entonces un escalofrío recorrió su espalda, una sensación que lo hizo tensar los músculos. De repente, un rayo cayó peligrosamente cerca del edificio, haciendo vibrar con fuerza las ventanas y sacudiendo el laboratorio. El sobresalto le hizo perder el agarre del soporte donde reposaba el frasco. El vidrio se quebró en dos, y el líquido azul celeste comenzó a evaporarse en el aire con rapidez casi urgente. Inhaló, sin querer, una bocanada. Fue suficiente. La visión se tornó borrosa, como si una niebla espesa le nublara los ojos, y las piernas le temblaron, incapaces de sostener su peso por un instante. Fuga de nivel 5 del laboratorio. Iniciando protocolo de cierre. Al escuchar la advertencia, Peter intentó correr hacia la salida, pero sus piernas le fallaron en el momento crucial. En su caída, derribó varios frascos, cuyos líquidos se mezclaron al contacto, desencadenando una reacción química que liberó vapores más densos en el aire. Con desesperación, se arrastró por el suelo, los cristales rotos cortándole la piel, pero no se detuvo. Estaba a un paso de la salida cuando la pesada puerta metálica se cerró con un estruendo, dejándolo atrapado. El gas le quemaba los pulmones, un dolor punzante golpeaba su cráneo como si la cabeza fuera a estallar. Hilos de sangre comenzaron a deslizarse por su nariz. Se desplomó en el suelo, su visión nublada por la oscuridad que se cerraba a su alrededor. No supo cuánto tiempo pasó. Cada segundo se estiraba hasta convertirse en una hora, como si el tiempo conspirara para prolongar su tormento. Su corazón latía desbocado, a 1000 por minuto, como si al frenar su ritmo, se detendría para siempre. Un zumbido constante llenaba sus oídos, apenas eclipsando el estruendo de los truenos, ahora más intensos, como si el mundo mismo reaccionara a su transformación. En la penumbra del laboratorio, creyó ver a Gwen, envuelta en su traje de Ghost Spider. La imagen fue un borrón, casi un espejismo, pero su mirada, esa expresión de lástima tan familiar, quedó grabada a fuego en su mente. Fue suficiente para que apretara los puños con tal fuerza que sus uñas sangraron, dejando gotas rojas en el suelo. Las luces parpadeaban al ritmo frenético de la alarma, y por un instante, las paredes parecieron cerrarse sobre él. Su cuerpo vibró, una sacudida fugaz, como si todo su ser estuviera a punto de estallar. Pequeñas chispas azuladas brotaron de su piel, relámpagos diminutos atrapados en su interior. No moriré, no moriré.
Ese pensamiento, repetido como un mantra silencioso, era lo único que mantenía su mente aferrada a la conciencia. Entonces, como si el universo finalmente respondiera a su súplica, los ventiladores del techo se activaron de manera automática, aspirando lentamente los gases tóxicos que llenaban el laboratorio. El aire empezó a despejarse, lento y decidido. Cuando el cuarto quedó por fin libre de aquella niebla venenosa, las puertas metálicas se abrieron con un siseo pesado y prolongado. A través de su visión borrosa, distinguió siluetas que se acercaban. Figuras envueltas en trajes de riesgo biológico, familiares desde aquel primer día en Oscorp, pero ahora con una presencia que parecía arrancada de una pesadilla. Uno de ellos se agachó frente a él, susurrando palabras incomprensibles a través de un radio. Aquí limpiador 3. El sujeto está vivo. Solicito camilla para extracción inmediata. La esperanza titiló débilmente en su pecho, como la última chispa de una vela a punto de extinguirse. Su cuerpo ya no respondía, y la oscuridad se apoderó de su vista por completo. Y entonces, sin resistencia, cayó suavemente en el reino de los sueños. Envuelto en la oscuridad, su mente emergía del abismo solo por breves instantes, murmurando palabras fragmentadas, apenas audibles, como ecos distantes. Cada vez que regresaba a la conciencia, el mundo giraba en cámara lenta, una danza lenta y difusa. Pero a ratos recuperaba su ritmo natural, permitiéndole captar fragmentos fugaces de las voces médicas a su alrededor, antes de que sus rostros se desvanecieran, convirtiéndose en sombras negras, mientras la luz se extinguía una vez más. ¿Su recuperación es demasiado rápida? A este ritmo, en 2 horas volverá a la normalidad. Es el único que ha sobrevivido a la exposición al suero Overclock. Ahora es lo imposible un milagro hecho carne. Mientras los médicos debatían entre el temor y la fascinación, al otro lado del cristal de observación, Norman Osborn y Curtis Connors permanecían en silencio, analizando los resultados médicos de Peter. En sus rostros no había duda ni desconcierto, sino una fría satisfacción. Esto era lo que habían esperado. Un sujeto compatible. Una prueba viviente. La oportunidad. O al menos, eso era lo que Norman esperaba. Ambos intercambiaron miradas, reflejando emociones encontradas. Osborn apenas disimulaba la euforía del éxito, mientras Connors dejaba entrever una preocupación creciente. A pesar de sus diferencias, compartían un mismo propósito: el triunfo de Overclock. Esto fue todo un suceso. Esperaba que Peter ayudara a avanzar el proyecto, pero no de esta forma, dijo, sonriendo ante las posibilidades. Esto es mejor que cualquier cosa que esperábamos. Norman, esto fue un accidente. No podemos acelerar las cosas, debemos tomarnos el tiempo necesario, replicó, con una sombra de miedo en sus ojos. Apenas estábamos considerando reformular la línea. ¿Reformular la línea? Se burló con desdén. Ahora que tenemos un sujeto exitoso, Peter podría ser el próximo Capitán América. Esta es nuestra oportunidad de asegurar el contrato. Un paso hacia una nueva era. Norman, sus resultados no justifican esto, insistió, intentando mantener la calma, aunque su voz tembló. Con un equipo médico adecuado, protocolos de seguridad y seguimiento constante. 15 días. Solo pido 15 días. ¿15 días? ¿En serio crees que la junta directiva nos los dará? Quieren resultados, y harán lo que sea para obtener ganancias, respondió mientras volvía la mirada a Peter, todavía rodeado por los médicos. 40.000 años de evolución, y apenas hemos comenzado a arañar la superficie del potencial humano. No podemos simplemente lanzarlo al campo. No está listo. Podemos entrenarlo. Y tenemos el lugar perfecto para hacerlo. Con esa tal Ghost Spider suelta por ahí. Quizás sea el momento de incursionar en el mercado de los héroes. No estarás pensando. El mundo necesita símbolos. Como el Capitán América. Peter puede ser eso. Puede inspirar, generar ganancias, y darnos algo sólido que ofrecer a los militares y la junta. Es un niño, Norman, no una propiedad del laboratorio. Firmó un contrato. Trabaja para Oscorp, para bien o para mal. Su mirada se volvió más dura. No podemos protegerlo del mundo. Ross ya lo sabe, y es cuestión de tiempo para que Shield lo descubra. Su rostro se ensombreció. Necesitamos estar alineados si queremos sobrevivir a lo que viene. No voy a hacer esto.
Entonces encontraremos a alguien más. El contrato puede pasar a otra compañía, al Chemax, Roxxon. Cualquiera que prometa resultados. Tiene que haber otra manera. Déjame mostrarte las teorías del suero reformulado. Quizás podamos. ¿Has escuchado algo de lo que he dicho? Quieren resultados, no teorías. Se dio la vuelta y comenzó a alejarse. Debemos prepararnos. Debo prepararlo para lo que viene. Puedes ayudarme. O presentar tu renuncia. No voy a permitir que lo uses como un arma. ¿Y qué propones? ¿Ocultarlo? ¿Desperdiciar al primer sujeto que ha sobrevivido al suero sin consecuencias inmediatas? Se acercó a él, la voz cada vez más baja, pero más firme. Esto es más grande que tú o yo, Curtis. El mundo está cambiando. Y nosotros estamos al frente de ese cambio. Tiene 17 años, Norman. ¿Y si su cuerpo no puede sostener lo que lleva dentro? Entonces aprenderemos de su fracaso. Como siempre lo ha hecho la ciencia. Es una vida humana, no una variable de laboratorio. Así es. Una vida extraordinaria. Se acercó a la ventana y contempló la ciudad. La única que ha convertido una teoría en realidad. No puedes negar lo que representa. ¿Qué necesitas? Todos los estudios sobre Peter. Pruebas físicas, neurológicas, rendimiento motor. Proyecciones genéticas. Tenemos que preparar su presentación al mundo. Presentación como el nuevo símbolo de América. La evolución de sus héroes. Y una promesa viva del futuro. Su corazón retumbaba como un tambor en sus oídos, marcando el ritmo de ecos lejanos, fragmentos de pesadillas que aún le perseguían. Imágenes confusas destellaban en su mente. Una vida que nunca fue, dioses y monstruos caminando entre los hombres, él luchando codo a codo con leyendas contra horrores sin nombre. Se sentía parte de algo más grande, una red invisible que tejía la vida y el destino. Pero él no formaba parte de esa telaraña. Ese lugar era de Gwen. Mientras la neblina del sueño se disipaba, notó algo distinto en su visión. Sus ojos, antes casi ciegos sin sus gafas, ahora veían con una claridad que rozaba lo sobrehumano. El cambio más profundo lo sentía en su cuerpo. No necesitaba un espejo para saberlo. La figura frágil que una vez tuvo había desaparecido. En su lugar, músculos tensos y definidos, fuerza contenida bajo la piel que parecía a punto de estallar. Ignorando la razón, arrancó con determinación todos los cables que lo mantenían conectado a las máquinas. Tembloroso aún, se acercó al cristal de la ventana. Al encontrarse con su reflejo, casi no se reconoció. El niño débil que fue ya no existía. Maravillado por lo que se había convertido, ignoró el zumbido constante de los equipos y los pasos apresurados que resonaban tras él. Sus manos recorrieron el nuevo contorno de su cuerpo, buscando conciliar esa imagen con la del nerd indefenso que una vez fue. Señor Parker. El llamado lo sacó de sus cavilaciones. Varios médicos y enfermeros, o al menos eso asumió, habían entrado en la sala, observándolo detenidamente. Algunos escribían frenéticamente en tablets, intentando registrar toda la información posible. ¿Qué ha pasado?, preguntó, aunque la confusión duró poco. Su mente, como si hubiera sido afinada por una máquina de precisión, conectó rápidamente las piezas. Pensaba más rápido de lo normal. Hubo un incidente en el laboratorio. Fuiste expuesto al suero overclock junto a otros compuestos químicos, explicó un médico mientras se acercaba para examinarlo más de cerca. Y eso me dio abdominales marcados, dijo, alzando una ceja con un toque de sarcasmo. Algo así. 3 horas después de la exposición, tu cuerpo entró en un estado de hiperregeneración. Te desarrollaste a una velocidad sobrehumana. Tuvimos que administrarte grandes cantidades de sueros y suplementos para evitar que murieras de hambre. El asombro en su rostro crecía con cada fragmento de información. Todo apuntaba a una sola verdad. El suero lo había cambiado. Al igual que el Capitán América, ahora se encontraba en el pináculo de la condición humana o quizá más allá. No estaba simplemente mejorado. Era algo que rozaba lo imposible. Dijiste 3 horas después, ¿cierto?, preguntó Peter, clavando la mirada en sus interlocutores. ¿Cuánto tiempo he estado inconsciente? 12 horas, respondió una voz, seca y directa. 12 horas.
Sus tíos no podía quedarse más tiempo. Estarían preocupados. En apenas un segundo, una avalancha de opciones racionales inundó su mente. Y, a diferencia de su antiguo yo, no se dejó arrastrar por el pánico. Donde antes habría habido miedo, ahora había un plano, al menos el esbozo de uno. La claridad que experimentaba era algo desconocido, como si toda su vida hubiese vivido en penumbra y, por fin, se le hubiera permitido salir a la luz. Su atención se apartó de aquel plan a medio formar cuando una nueva figura entró en la sala. Sus miradas chocaron como un guepardo y un león cruzándose en plena cacería. El ambiente se volvió más denso, casi cortante, como si pudiera abrirse con un cuchillo. Es bueno ver que ya estás despierto. Dijo Norman, con su clásica sonrisa, observando al que podría ser su mayor éxito. Sé que debes estar preocupado por tus tíos. Ya me encargué de todo. Les dijimos que te quedarías porque entramos en una etapa crítica del proyecto. Les diste una verdad a medias, respondió Peter, sin apartar la vista. Supongo que no me dejará irme aún. No, necesitamos hacer pruebas. Con paso firme se acercó a Peter. Ya sabes, asegurarnos que todo esté bien aquí arriba. Con una ligera burla golpeó el costado de su cabeza. ¿Con qué empezamos? Una carrera.